nos edifica, nos alimenta y que tenemos con corazones dispuestos a recibir lo que el Señor tiene. Tú eres bendecido por Dios. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Quizás para algunos sonará esto un poquito ajeno, pero es una verdad. Tú eres bendecido por Dios. Si gusta decírselo ahí al que está a su lado y dígale así sin temor, tú eres bendecido por Dios. Y por aquellos que a veces en la duda nos puede embargar, vamos a ver este pasaje de la palabra del Señor, Efesios capítulo 1. Búsquelo allí porque es donde vamos a estar desarrollando el pensamiento de esta noche. Efesios capítulo 1, vamos a leer la porción bastante amplia allí desde el versículo 3 hasta el 14, así es que manténgase allí y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor y vamos a leer todo lo que es la porción se le llama la perícopa de la palabra del Señor, donde encierra todo lo que está relacionado a las bendiciones espirituales que Dios ya dio para todos. Efesios capítulo 1, vamos desde el 3 hasta el 14. Cuando tengan ahí me contestan con un amén. Esperamos que aquellos que están a través de la plataforma también de Facebook se unan con nosotros. Sabemos que hay hermanos desde allá de Kansas City, se están reportando, algunos otros de Texas y algunos otros de San Salvador, El Salvador, otros en México. Siempre agradecemos que se unan a nuestra transmisión. Busque su Biblia allí, ábrala en este pasaje que vamos a estar exponiendo hoy en esta noche. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Padre, te damos gracias, Señor, por esta libertad que tenemos de abrir las Escrituras y poder descubrir en ellas, oh Dios, la verdad que tú has revelado para que nosotros pudiéramos obedecerla y seguirla y saber que en ella encontramos las promesas que tú tienes para tus hijos. Te pedimos, oh Dios, que en esta noche sea tu Espíritu Santo tomando la mente, los corazones,
Y tu palabra pueda llegar, Señor, ahí a la necesidad y pueda convencer a cada corazón de aquello que tú has dado desde antemano para que nosotros podamos disfrutarlo y beneficiarlo de lo que tú has conseguido para cada uno de tus hijos. Gracias te damos por esas bendiciones, oh Dios, y que nosotros podamos entenderla, recibirla y poder, Señor, compartirlas con aquellos que necesitan conocer de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tú eres bendecido por Dios. Todos, hermanos, enfrentamos momentos difíciles en los que podemos llegar a sentir que Dios no nos está bendiciendo. Y es natural reaccionar así, pero una de las cosas que debemos tomar en cuenta que hay una verdad que aún en medio de las dificultades recibimos siempre las bendiciones de Dios. Las promesas que Él declara en su palabra, porque a veces solo tenemos que abrir los ojos, hermanos, cada mañana y saber que esas bendiciones que Él ha prometido están allí para nosotros. Hay bendiciones que quizás nosotros no las reconocemos o no las identificamos, pero hay promesas que aún desde el inicio de los primeros padres, si usted lee cuando Él hizo un pacto con Abraham, una de las promesas que Él le da a Abraham, Él le dice que en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí estamos usted y yo. Si usted lee en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, ahí por el verso 25, los apóstoles vuelven a reconocer que hay un pacto que Dios hizo, dice, con los padres. Y hace esta mención de Abraham y le hace saber siempre que le dice que en él serán benditas todas las naciones de las familias de la tierra. Y esa bendición nos alcanza a todos, independientemente cuál sea la reacción o el conocimiento que tengamos de esas bendiciones. Pero hay bendiciones generales, como yo se los he mencionado en otras ocasiones, que están dadas por Dios para la existencia de la humanidad misma. El agua que nosotros recibimos. Si no hubiera agua, hermano, no existiéramos. Nosotros estamos compuestos por el 70% de agua, somos líquidos. Por eso es que cuando el cuerpo humano baja de ese nivel, entra en deshidratación y tiende a colapsar, porque necesita tener eso. ¿Y quién da ese líquido vital? Dios. ¿A quién lo da? A buenos y malos. El sol sale para todo. Nosotros no pudiéramos subsistir sin la temperatura adecuada que hay de la distancia del sol a la tierra. Los científicos han comprobado que esa distancia es la que nosotros necesitamos específicamente para subsistir. ¿Cómo sabe Dios, no? Algunos quieren irse para Marte. No la van a hacer, hermano, porque la tierra está ubicada en un lugar estratégico, porque así lo diseñó Dios. A lo mejor a nosotros nos pasa por alto todo esto y estudiamos estudios sociales y miramos todo eso, pero pensamos que está bien, el hombre descubre y va analizando, pero ya Dios tiene todo diseñado. Pero es una bendición que nosotros contamos con ella. Sin que nosotros quizás cuando nos despertemos cada mañana nos demos cuenta que es una bendición para nosotros poder estar de pie acá. El aire que respiramos, no lo vemos de dónde viene y de dónde va, pero es tan indispensable para nuestro subsistir. Y esas son bendiciones que tenemos. A veces nosotros renegamos y le pedimos a Dios, y ahorita a lo mejor cuando alguien le dijo, tú eres bendecido, a lo mejor se quedó pensando y dice, nada, si tú supieras. Pero usted es bendecido, hermano. Yo soy bendecido. Por eso es que dice su palabra, por su misericordia
no hemos sido consumidos. Porque esas cosas que le he mencionado, yo le he mencionado 3 principales, pero si no existieran, ya no estuviéramos. Por eso es que dice, por su misericordia no hemos sido consumados. Entonces tenemos bendiciones de Dios. Y para eso, por esas bendiciones, es suficiente para nosotros vivir agradecidos con Dios. Hoy nosotros estamos aquí disfrutando algo otras que tenemos por promesa de Dios, que Él nos ha bendecido a todas las familias de la tierra por medio del pacto que hizo. Pero además de estas bendiciones que nosotros las obtenemos, seamos buenos, las reconozcamos o no, Dios siempre está cada mañana. Si usted se fija, cuando abrimos nuestros ojos, hay un nuevo día y dice la palabra de Dios, nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Por qué? Porque el sol sale para todos, porque tenemos aire, porque tenemos agua y nos ayuda a subsistir. Por eso es que nuevas son cada mañana sus misericordias. Por lo tanto, tenemos bendición de parte de Dios, aunque no le agradecemos, que deberíamos estar agradecidos con Dios. Si otra cosa nos esté pasando en medio de quizás de dificultades, problemas, Dios siempre te está sustentando, Dios siempre te está cuidando. Pero además de esas, tenemos unas bendiciones que Dios nos ha dado, hermano, y es la que nosotros vemos que además de esa bendición que abarca todo en forma general, también tenemos el privilegio de contar con bendiciones espirituales, y es la que nosotros leímos allí en el pasaje que tenemos allí, si usted tiene su Biblia abierta allí en Efesios, y comenzamos a leer todas las bendiciones. Yo quiero que a continuación veamos algunas de ellas que están descritas en este pasaje que hemos leído y que nosotros las podemos disfrutar cada día, siempre y cuando nosotros obedezcamos lo que dice. La semana pasada hablamos y decimos que en la obediencia está la bendición. Hoy vamos a ver cuáles son esas bendiciones y que al obedecerlas nosotros podemos obtenerlas. Y estoy hablando de bendiciones espirituales. Las generales pues ya las tenemos, que deberíamos de estar agradecidos por ellas. Y aunque no le agradezcamos, siempre el Señor las va a tener esas bendiciones. Pero estas bendiciones espirituales que Él nos declara en su palabra, nosotros podemos disfrutarlas y que ya están allí. Por eso el título, eres bendecido, porque ya están ahí. Primera, nos eligió para ser adoptados como sus hijos. Y a veces nosotros, como conocemos la palabra de adopción y la relacionamos como lo que se maneja en el mundo, a veces como que nos podemos sentir, adoptado, como que no mucho nos agrada la palabra, ¿verdad? Pero la adopción, hermano, es que en el término que se usa aquí es como que nos injertó en Él y va a salir de nuestra vida como una simiente incorruptible. Eso es lo que habla ahí de la palabra adopción. Dice, tenemos la seguridad de que nuestro Dios Todopoderoso nos eligió antes de la fundación del mundo y nos predestinó a ser adoptados como hijos. Y eso es lo que leímos ahí en los versos 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él, hablando de Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces el diseño de Dios era que nosotros podemos ser familia de Dios por decisión voluntaria, y aquí sí entra la obediencia, lo que estábamos hablando la semana pasada, donde nosotros tenemos que reconocer que por medio de Jesucristo ahora nosotros podemos ser reconciliados con el Padre y volvernos a Él. Y eso es lo que proporciona que nosotros podamos gozar de todas las promesas que tiene nuestro Padre Celestial, como hijos de Dios. Si se fija, las bendiciones generales son para
Aquellos que la reconocen o no siempre llegan, pero las espirituales son para aquellos que deciden obedecer lo que Dios quiere. Dios ya nos bendijo y en su plan está de que todos procedan al arrepentimiento y podamos gozar de formar parte de la familia del Señor. Por eso cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, Él dice, y a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que decidir. Ya Él ya nos bendijo. Ya Jesucristo pagó el precio para reconciliarnos. Ahora está en cada uno y por eso es que predicamos cada domingo, como yo lo repito, predicamos a Jesucristo. Él es el único. Tú puedes llegar allí y poder disfrutar de esta bendición, ser hijo de Dios, hermano. Y como hijo tener derecho a la herencia que tiene papá. Muchas personas buscan de Dios, hermano, y quieren acercarse a Dios, pero no quieren obedecer lo que está establecido. De eso es lo que hablábamos la semana pasada. La bendición va a llegar cuando tú obedeces. No hay otra forma, dice la palabra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, porque Él fue lo que Dios estableció, el que pagó el precio de nuestra redención. El mismo Jesucristo, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, porque había algo que quitar de en medio y era el pecado, y solo Jesucristo a través del sacrificio en la cruz del Calvario fue que pagó ese precio, y eso es la otra bendición que tenemos, nos rescató de la condenación eterna. Cristo nos redimió. Esta palabra redimir tiene un sinónimo de libertar, de cancelar, porque había una deuda a causa del pecado. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos con una condenación eterna por el pecado. Pero Él vino y canceló esa deuda yendo a la cruz del Calvario, y en ese sacrificio allí fue pagada la deuda, lo que había contra nosotros. Ahora por medio de ese sacrificio Cristo saldó esa cuenta, y la resurrección de Él nos da esa seguridad de que nosotros vamos a tener una vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dice, si no hubiera resurrección, en vano predicamos, porque la resurrección de Jesucristo es la que nos da la certeza de todas las promesas que Él había hecho en la cruz del Calvario. Ahí en Efesios capítulo 1, el verso 7, siguiendo la lectura que tenemos ahí, dice, en quien tenemos redención, es decir, nos libertó por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es decir, que a través de Jesucristo ahora nosotros podemos ser perdonados. Y aquí es donde entra a veces la lógica del ser humano, donde piensa, dice, no puede ser que alguien cambie solamente por pasar al frente y aceptar al Señor y ya cambió todo. No, hermano, es que el precio lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros recibimos nomás el regalo de ese sacrificio, y ese sacrificio es el que ve Él como precio, o como el que pagó la deuda que había por nuestra sentencia de condenación. Ahora en Jesucristo nosotros somos justificados. Si usted lee Romanos 8:1, yo sé que a ustedes lo están mirando, algunos que están en el estudio bíblico, yo creo que van por ahí, ¿no? ¿Qué dice Romanos 8:1? Ok, esa es una declaración de esa bendición que tenemos y que aplica para todo. No hay nadie que no pueda calificar para eso. ¿Qué tiene que hacer? Estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Ahí el mismo el apóstol lo dice
andar conforme al Espíritu. Entonces, no hay nadie que pueda decir, yo no alcancé esa bendición. Por eso es que dice, tú eres bendecido, porque tú ya fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo para ser familia de Dios. Y que por medio del sacrificio Él quitó aquello que nosotros leemos en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Sí ve que tan clara la palabra del Señor? Y esas bendiciones nosotros debemos reconocerlas, hermano. Como hijos de Dios debemos saber, tú fuiste elegido, es decir, Dios se ocupó, aún el que está más lejos o el que está más en la oscuridad o donde quiera que esté, Dios ya lo eligió para adoptarlo como hijo por medio de Jesucristo. Él ya lo rescató. Lo que tengo que hacer es acercarme, poder llegar y aceptar ese regalo que por medio de la muerte y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario pagó ese precio de esa redención. Él me libertó, Él me libró y canceló esa deuda. Y no solamente eso, sino que quitó la barrera del pecado y ahora tenemos libre acceso ante el trono de la gracia. Por eso es que predicamos a Jesucristo, porque es el único que pagó el precio de nuestra redención. El apóstol habla y dice, ahora pues tenemos entrada confiadamente ante el trono de la gracia, tenemos libre acceso, porque alguien pagó el precio de nuestra redención. Y esa bendición la tenemos todos aquellos que han aceptado. Y si tú no lo has aceptado, cuando tú lo recibas en tu corazón, Él viene, quita la barrera, te perdona los pecados y te da libre acceso para que tú puedas llegar y hablar con papá, hablar con tu Dios, que puede oírte en lo secreto y Él te puede responder en público. Todos tenemos esa opción. Todos podemos llegar ahí. A veces el temor nos ha detenido a muchos y por eso se levanta mucha ahora doctrinas o se levanta mucha forma de querer llegar a Dios por el temor, pero Dios lo manifiesta en su palabra que ya Él nos bendijo. Él está esperando que nomás tomamos una acción y esa acción es de poder acercarnos a Él. Como resultado de poder creer en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, somos perdonados. No es algo que nosotros tengamos que hacer, que pueda pagar ese precio, porque nada que el hombre pueda hacer pueda pagar esa deuda. Solamente Jesucristo la pudo hacer en la cruz del Calvario. Y a Él nosotros poder aceptar ese regalo, entonces recibimos una nueva naturaleza. Que Él nos perdona y Él nos mira limpio delante de Él por el sacrificio, no por lo que nosotros hayamos hecho. Lo que me queda a nosotros es acercarnos y aceptar. Es decir, Él me ve limpio, me ve purificado por lo que Él hizo. Y eso es lo que habla el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que es uno de los versículos que nosotros lo sabemos de memoria. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero estas son bendiciones espirituales, hermano, entienda. A veces los confundimos nosotros y pensamos, venimos a Cristo y todas las cosas son hechas nuevas. No, aquellas consecuencias del pecado usted tiene que enfrentarlas. Yo siempre he enseñado eso y lo digo. Si usted debía algo, vino a Jesucristo, usted tiene que pagar la deuda, hermano. No diga que las cosas son nuevas en Cristo Jesús, porque esas son consecuencias que uno adquiere. Cristo te perdona el pecado, aquello que está en la barrera entre Dios y nosotros, pero las consecuencias acerca del pecado nosotros tenemos que enfrentarlas. No nos confundamos.
Pero hay una bendición que son nuevas en el sentido que la vieja naturaleza pasó, aquella que me condenaba y que tenía una eterna condenación, ahora por medio de Jesucristo me da una nueva redención, liberación, y de tal manera que puedo ahora tener la esperanza de la vida eterna. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, se ve que siempre hay un requisito, una obediencia para recibir las bendiciones espirituales, la que le estoy hablando acá, siempre vamos a tener que obedecer algo. Dice ahí Juan en su primera carta, verso 1, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire qué privilegio, qué bendición. Él perdona el pecado. La barrera que hay, tú puedes llegar cuando tú confiesas y te arrepientes. Y eso es lo que hacemos en la acción cuando llamamos a la persona a aceptar al Señor, es que ha rendido su corazón, se arrepiente. Y yo he insistido mucho que cuando hablamos de arrepentimiento estamos hablando de que la persona reconoce que falló y que no va a volver a hacer aquella falta porque sabe que fue un error. Arrepentirse es no volver a hacer la falta que cometió. ¿Por qué repito esto? Porque a veces muchos se confunden, hermanos, vienen el domingo y dicen, oh, ahora me voy a arrepentir al Señor, pero mañana, el lunes o martes, voy y hago y pues el otro domingo voy y me arreglo. Si esa es la situación y la manera de pensar, no hay arrepentimiento, sino un sentido de culpa. Y ese sentido de culpa lo va a ir nomás acarreando, pero la barrera del pecado existe. Esa desaparece cuando hay arrepentimiento. Es decir, estoy consciente, fallé, pero me arrepiento. Es decir, no lo vuelvo a hacer. Y ese es el trato que debe haber del cristiano en cuanto al pecado. Si tú sabes que eso te llevó a fallar, es como que uno vaya caminando por una carretera, mire que está un agujero, usted cayó la primera vez y sabe que ese estaba bien hondo, le costó salir de allí. Pero si usted viene y pasa de nuevo por la misma carretera, si usted se tira allí, es porque ya decidió, no porque no sabía. Y si cae allí, es porque eso es lo que quiere. Es lo mismo que pasa a aquel que practica el pecado, porque no ha habido un arrepentimiento. Por eso el apóstol Juan es muy específico, dice, si confesamos nuestros pecados, confesar es llegar a ese arrepentimiento. Sí sé que he fallado, reconocer la falta y que es una transgresión con la relación con Dios. Pero él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, porque hay una bendición que Él ha provisto por medio de Jesucristo. Él dice, si este se arrepiente, se acerca a Él y lo ve como el medio para poder tener una reconciliación, yo veo el valor del sacrificio y lo veo acepto. Lo adopto como mi hijo porque se arrepintió. Y eso nos lleva a nosotros a poder ser limpios de toda maldad. Por eso es que confesamos y decimos, soy salvo, porque hemos rendido todo, no por lo que yo me lo merezca. Porque a veces hacemos una evaluación lógica, decir, ay, es que será bien malo. No puede ser que solo levantó la mano allí y ya la hizo. No, es que no es que levantó, Jesucristo levantó sus dos manos en la cruz del Calvario y pagó el precio por ti y por mí. Por eso ahora yo puedo decir, soy salvo por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y ese beneficio es para todo aquel que se acerque arrepentido y confiese su pecado delante de Él, y entonces Él lo rescata de esa condenación y podamos decir, como decía el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eres parte de la familia de Dios, Él te rescató y ahora eres salvo
por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Número 3, la otra bendición es que Él nos ha dado de su Espíritu. Usted conoce, si ha leído la Biblia, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo aparecía de vez en cuando. Conoce algunas historias, usted conoce la historia de Elías. Cuando él oró y consumió el fuego, el Espíritu vino y operó en Elías, venció a los 450 profetas de Baal, los degolló y venció sobre él, solamente él. Pero luego el Espíritu se iba. ¿Conoce la historia de Gedeón? Que con 300 hombres venció al ejército que los estaba invadiendo a Israel, que siempre les quitaba las cosechas. El Espíritu Santo vino sobre él, pero se iba. Después de Pentecostés, hermano, nosotros tenemos un privilegio y una bendición. Y Jesús les dijo, aun cuando andaba con los discípulos, Él se manifestó en una forma corporal, Dios con nosotros, Emmanuel. Se ha visto que decimos nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, pero Él estaba corporalmente con nosotros, es decir, anduvo con. Pero cuando Él se va, les dice a los discípulos, os conviene que yo me vaya. ¿Usted sabe qué es convenir? ¿Que nos convenga algo? ¿Qué es que nos convenga algo? Va a estar a favor nuestro, hermano. Y sabe que los discípulos se opusieron porque habían disfrutado de la presencia del Señor. Habían visto Dios con nosotros, andaba con Él. Pero el mismo que anduvo con Él, el mismo Dios les dice, os conviene que yo me vaya, porque vendrá otro consolador que estará en. ¿Sabe la diferencia? Con vosotros, en vosotros, Él va a estar dentro de ti. Y ese es el privilegio que tenemos tú y yo, y a veces no lo valoramos, pero la tercera persona de la divinidad está en ti para poderte guiar, para poderte dirigir, para hacer todo lo que tú necesitas de parte de Dios, hermano, y debemos de darle valor a esa bendición. Por eso cuando yo hablaba la semana pasada, y le estoy insistiendo en esto, tener la secuencia, porque hablábamos que en la obediencia está la bendición. ¿Cuál bendición? Estas, hermano. Aquí estoy hablando yo de bendiciones espirituales. Les mencioné las generales, pero nosotros como hijos de Dios debemos interesarnos de las espirituales porque estas son eternas o nos ayudan para una eternidad. Entonces el Espíritu Santo está en vosotros, habita en nosotros, en todos los que le hemos confesado, aquellos que nos hemos arrepentido, lo que hablaba anteriormente. Me arrepentí, confesé mi pecado, Él borra y me limpia de toda maldad, y al borrarme y limpiarme, entonces ahora el Espíritu Santo puede venir y habitar en mí. Y Él estando en mí, entonces Él comienza a hacer la acción y la obra que hace el Espíritu Santo. Hemos hablado otras veces de la obra que hace el Espíritu Santo. 5 principales que hay. Él convence de pecado, Él sella, Él nos... Ay, mis estudiantes se quedaron con. Yo les dice, Él hace 5 obras que hace el Espíritu Santo. Primero, Él nos convence. Yo predico la palabra del Señor, pero es el Espíritu que convence. Segundo, Él sella, Él te marca. Cuando tú te arrepientes, Él dice, viene y viene a ti, te pone un sello. Luego, santifica. Es decir, nos aparta para Dios. En ese trabajo que hace internamente en nuestro corazón, Él va dictándote todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. O sea, hay un temor, la hablábamos la semana pasada, ese temor es de hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces el Espíritu se encarga de santificarnos, luego de guiarnos y por último capacitarnos para hacer la obra. A ver, ¿a cuánto se le quedó? Porque a mí lo que me interesa es que usted tome la palabra del Señor. Usted tiene el beneficio, como yo, hermano, de que el Espíritu Santo está en nosotros. Fue el que me convenció y me selló. 2 cosas que hace una sola vez. Pero a través de mi caminar en esa tierra, mientras Él me llame a su presencia, Él me va a estar
santificando, me va a estar guiando y capacitando para hacer la obra que Él quiere que yo haga como instrumento suyo. Porque Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos creados con un propósito para que anduviéramos en buenas obras, dice, las cuales Él preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder darnos esa capacitación. Algunos necesitamos dones del Espíritu Santo. Y hemos estudiado los dones, 9 dones, y ya me metí en otra cosa allí, pero esa es la capacitación para que nosotros poder hacer. Pero él dice ahí en el pasaje que estamos leyendo, en el verso 13, hablando acerca de lo que él dio, el Espíritu Santo, dice, en él también vosotros, habiendo oído, mire lo que pasó primero, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es decir, te diste cuenta que fuiste elegido, que él borró la condenación que había y nos dio libertad. Ahora él dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, hermano, es que el enemigo comienza a atacarte después que tú te arrepientes y buscas del Señor, porque ya hay un sello que él ha puesto. Dios te identifica donde quiera que vaya y el enemigo lo ve. Ay, este se rindió al Señor. ¿Qué hace el enemigo? Comenzarte a tirar dardos de tentación. Pero ese mismo espíritu que te selló es el mismo que te va a capacitar. Porque si nosotros leemos el 14 de ese mismo pasaje, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, Dios nos adquirió para que pasáramos una eternidad con Él. Mientras estamos acá, el Espíritu, el que está en nosotros, es la garantía. ¿Usted sabe qué es garantía? Algo que respalda algo. Que no vas a tener duda de que va a suceder aquello que está garantizando. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Una garantía para, dice, que es las arras de nuestra herencia, aquello que nosotros esperamos. El Espíritu Santo nos va a preservar para que nosotros no podamos fallar para poder adquirir esa herencia con la cual Dios nos ha bendecido. Y esa herencia es la que nosotros todos esperamos y buscamos. Por eso estamos reunidos acá, para poder agradar a Dios, porque sabemos que un día no vamos a estar acá, no vamos a ser eternos, pero tenemos que preservar ese lugar que Él ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es esa bendición que nosotros tenemos de parte de Dios y debemos mantener una comunión con Él. Efesios capítulo 4, verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Contristar es entristecerlo. ¿Cómo se entristece ese? Cuando hago algo indebido, porque Él me está guiando, Él me está hablando. Lo entristezco cuando yo no oigo su voz. Otro día vamos a hablar de cómo sintonizarnos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu siempre está hablando, sobre todo a aquellos que ya han sido sellados, pero a veces nosotros nuestro canal lo tenemos en otra frecuencia. ¿Sí saben lo que le estoy hablando? Siempre para que haya una buena comunicación debe haber emisor y receptor. El emisor es el Espíritu Santo, nosotros somos los receptores, pero para que esa conexión de comunicación deben estar en una misma frecuencia. ¿Por qué el apóstol Pablo decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted anda conforme a la carne, hermano, usted está en otro canal. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo, hermano? Pero si usted quiere oír la voz del Espíritu, tiene que andar en el Espíritu.
Usted puede estar en una reunión donde estemos, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, Él es mi Redentor. Pero si usted está en otro canal, no va a oír la voz del Espíritu hablando a su vida, hermano. Y a lo mejor está diciendo, este es para fulano, aquí debería de estar fulano, aquí este mensaje es para él. Pero cuando tú estás en el canal y andas en el Espíritu, entonces decir, háblame Señor, hazme entender, retener estas verdades, porque el día de mañana la voy a necesitar para cuando el enemigo venga. Tú estás sintonizado con el Espíritu Santo y Él te va a dar poder para poder resistir. Por eso es cuando la palabra dice, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Cuando viene la tentación, tú estás capacitado para poder resistir al diablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo reconozco eso? Cuando estoy sintonizado con el Espíritu que está en mí, que ha sido dado por bendición de Dios, hermano. Mire, los profetas anhelaban el tiempo que nosotros estamos viviendo. Ahora nosotros tenemos la bendición de tener el Espíritu y a veces lo ignoramos. Él nos está hablando a gritos porque Él quiere lo mejor para ti, para tu familia, para tu vida, hermano. Porque los planes de Dios siempre son planes de bien y no de mal para sus hijos. Y es el Espíritu el que nos guía. Y Él está hablando día tras día a través de su palabra, a través de una alabanza, a través de la naturaleza, y está tratando de comunicarnos un mensaje para que nos vaya bien. Pero si nuestro canal está en otra frecuencia, no vamos a escuchar la voz del Espíritu. Pero es una bendición que nosotros tenemos ahora. Valorémosla. Cada vez que tú tengas la oportunidad de leer las Escrituras, acuérdate que hay alguien en ti que te va a iluminar la palabra. Nosotros leemos el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo leemos eso, pero no entendemos que ahí está la labor del Espíritu Santo. Lámpara, es decir, la palabra es lo revelado, la verdad revelada, pero la lumbrera es el Espíritu Santo que te va a enseñar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y todos nosotros tenemos esa bendición de poder contar con el Espíritu de Dios, hermano. Ya muchos no quieren hablar del Espíritu de Dios porque sí se ha mal usado la palabra Espíritu Santo ahora en día, más que todo en las iglesias pentecostales, que van a emoción, a show o a querer mostrar algo que a la gente la entretenga. Pero el Espíritu fue dado, hermano, cuando Él dijo, os conviene que yo me vaya para que venga otro consolador que estará en vosotros. ¿Para qué? Porque Él nos iba a convencer de pecado, Él nos iba a sellar, Él nos iba a santificar, guiar, capacitar. ¿Sabe qué le recomiendo? Que se ponga en su manita acá, en el primero ponga allí convencer, sellar, santificar, guiar, capacitar. Cada vez que usted se vea su mano, va a decir, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en mí? Estas dos ya la hizo. Si usted aceptó al Señor, ya lo convenció, ya lo selló, pero está en el proceso de santificarlo, de guiarlo y capacitarlo. Mire, cuando usted se sienta perdido, véase la mano, hermano, y diga el Espíritu Santo es el que me guía. Pregúntele, hermano, ¿por qué nos va a guiar a toda verdad? Dice la palabra de Dios, y cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Y nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Si tú estás preocupado por el futuro, qué va a pasar mañana, pregúntale al Espíritu Santo y tú vas a tener paz, hermano, en tu corazón. Porque el Espíritu está allí para guiarte. Y aquellas cosas que tú crees que no las vas a hacer, Él te va a capacitar. Él te va a dar lo que tú necesitas para poder estar firme y confiado que Él está ahí contigo. Por eso es que tenemos esa bendición de parte de Dios. Y la última, nos prepara
una herencia eterna. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí está recalcando el apóstol aquello que el apóstol Pablo decía a Efesios. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay un lugar. Jesucristo mismo, usted lee el capítulo 14 de Juan, verso 1 y 3, dice: voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté y vosotros también estéis. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. La vida eterna. Y eso, cuando hablamos de eternidad, no hay nada que se pueda comparar, ningún lapso de tiempo que experimentamos en este mundo con lo que es una eternidad. Es por siempre. Y nosotros tenemos esa esperanza, porque en esa vida eterna nosotros vamos a ver cosas que esperamos y ahora quizás nos imaginamos, pero nunca podemos llegar a la realidad de lo que realmente Dios tiene para nosotros. Es posible que quizás nosotros experimentemos problemas en esta vida, hermano, pero que debemos entender que es momentáneo, pero podemos tener la esperanza que viviremos eternamente en la presencia de Dios, donde solamente habrá gozo. Todo lo demás que aquí experimentamos no va a estar. A través de la palabra nosotros leemos y decimos calles de oro, mar de cristal, y a veces uno dice, quizás es cuento. Pero dice que no va a haber más llanto ni más dolor. Esta naturaleza no va a poder llegar allá, seremos transformados y entonces veremos al Señor cara a cara, tal y como Él es. Que nosotros, al reflexionar en la palabra del Señor, hoy en esta noche, hermano, podamos llegar a conclusiones personales. Quizás hemos estado quejándonos de la vida o lo que estamos pasando, cualquiera que sea, y no que no nos afecte, hermano. Entendemos. Cualquier adversidad que estemos pasando en el mundo, sí va a tener un impacto en nuestra vida. Jesucristo lo reconoció y Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero Él dice, confía en mí. Yo he vencido el mundo. Porque en esa confianza nosotros vamos a poder ver esas bendiciones que tenemos de parte de Dios. Y cuando ponemos estas bendiciones y las recibimos, hacemos aquello para recibirlo, entonces vamos a experimentar, hermano, y poder sobrepasar toda adversidad que pueda llegar a nuestra vida. Porque sabe que el Señor siempre también ha prometido, Él dice en su palabra, porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no podrá sobrellevar. Porque junto con la prueba, Él siempre te dará la salida. No puede llegar a un punto donde Él pueda, que un hijo de Dios le pueda llegar a algo que no lo pueda soportar. Él siempre va a estar allí, porque tú fuiste sellado, fuiste elegido para ser adoptado, y como hijo Él tiene cuidado. Él dice en su palabra, dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre nos dará lo que nosotros necesitamos. Esas son palabras y promesas de Dios. Es para usted, para mí. Entonces podemos estar confiados en el Señor, pero hacer la parte que nos corresponde. Entender que dentro de estas bendiciones espirituales que nosotros miramos y las analizamos aquí, podemos tener una seguridad y una confianza que en medio del dolor puede ser fácil que nosotros nos sintamos
que la mano de Dios no está en nuestras vidas. Y puede llegar ese momento, aún cuando nosotros estamos quizás perseverando, estamos en una congregación, llega un momento que el dolor puede sobrepasar un nivel de fe que haya en nosotros y podernos sentir agotados, podernos sentir desmayados, pero nunca debemos olvidar que hay promesa de Dios. La semana pasada hablábamos del pasaje de Josué y que le decía que se cumplía y que el libro de la ley lo meditara de día y de noche. Él le hacía la promesa: yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, Él va en todo momento. Él está allí, tan cierto como el aire que respiramos. Por lo tanto, no nos desanimemos. Como creyentes debemos entender y creer en estas bendiciones espirituales que nosotros tenemos, y que en todo momento son nuestras, están allí para nuestro beneficio. Por lo tanto, el agradecimiento es una actitud que siempre debe estar en el corazón por todo lo que ya Dios hizo por nosotros, aún en los momentos difíciles. Cuando en los momentos difíciles reconocemos a Dios, Él mira tu aflicción, Él mira tu angustia, y entonces comienzas a ver la provisión de Dios para tu vida. Y ahí es como nos fortalecemos, es la manera como nosotros podemos mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios no nos ha dejado solos y que estas bendiciones son para ti y para mí. Que el Señor nos ayude a poder entender que tú fuiste elegido, que Él nos ha rescatado de una condenación eterna, que nos ha dado de su Espíritu Santo para que esté en nosotros y que tenemos una esperanza firme en la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie.